Hola, buenas noches con todos. Les saludamos desde Goza, Chauyabamba. Pues gracias al personal de acá que nos ha prestado sus instalaciones para el programa del día de hoy. Pues hoy hemos decidido tocar un tema que pues ha sido bastante problemático en los últimos años. Si bien es cierto, ha disminuido la frecuencia, pero queremos hablar un poco sobre el COVID y el impacto que puede tener en la población en general, ¿no? Partiendo desde el hecho de que es un virus, ¿no? Que tuvimos una pandemia muy compleja para todo el mundo, una mortalidad y morbilidad importante. Y pues bueno, fuimos testigos también de cómo la tecnología pudo ayudarnos a desarrollar vacunas, a desarrollar intervenciones terapéuticas, pero también fuimos testigos de la paranoia colectiva, ¿no? Que muchas cosas se empezaron a utilizar fármacos, medicamentos, cosas que incluso estaban dentro de la parte de valoración nada más, que no estaban sustentados en la parte científica, ¿no? Entonces, queríamos empezar un poco con respecto a Eli. Ha cambiado mucho, discutíamos tras cámaras, ¿no? Con respecto a lo que hacíamos hace 3, 4 años de lo que hoy hacemos. ¿Cómo estamos manejando ahora el COVID en una mujer embarazada, ¿no? Sí, Paul, realmente la nueva evidencia y el hecho de que la mayoría de población ya está vacunada ha hecho que el riesgo de que una mujer embarazada presente COVID disminuya. Es así que el 75% de las mujeres que cursan con una infección por COVID, independientemente del trimestre, cursan asintomáticas. Entonces, es lo que hablábamos antes, pues a una paciente le iniciábamos medicación específica para disminuir el riesgo de trombos. Sabemos que el embarazo es un estado protrombótico y el COVID puede afectar y producir coágulos en la sangre. Esos coágulos van al corazón y de nuestro corazón a cualquier parte del cerebro. Ese siempre es el riesgo y era el riesgo pues que estaba descrito en la bibliografía en ese entonces. La ventaja es que ahora la vacuna, nuestro sistema inmunológico, pues ha evolucionado y ha hecho que el COVID curse como una enfermedad respiratoria. Sin embargo, hay este 25% de pacientes que pueden tener algún tipo de comorbilidad, entre estas la obesidad que hemos hablado en videos anteriores, eh, hipertensión arterial, problemas de diabetes, antecedentes de mala circulación, enfermedades pues de insuficiencia venosa, en las cuales sí pues tendríamos que tener un trato especial por el simple hecho de que es una paciente que se puede complicar, puede cursar con problemas respiratorios, el mismo hecho de que su pancita esté grande, dificulte todo este proceso respiratorio, el movimiento del diafragma, la capacidad pulmonar, puede hacer que si es que se da una infección como tal, la paciente pueda requerir ya de cuidados hospitalarios. Pero por ventaja, realmente ahora hemos visto un respiro en la parte obstétrica en este aspecto. Son pacientes muy específicas, las cuales tendrían el riesgo de complicarse y nada, pues alentar el hecho de que la vacuna hasta el momento sigue siendo segura y que una paciente embarazada puede acercarse, puede incluirse dentro de estos esquemas de vacunación que nos da el Ministerio de Salud y que es completamente seguro. Si bien es cierto, Eli, actualmente pues ha cambiado mucho, ¿no? Pero creo que siempre también es importante la prevención, ¿no? Si es que tengo un familiar con síntomas respiratorios y estoy embarazada, pues bueno, tratar de evitar el contacto o finalmente utilizar una mascarilla para no arriesgarnos y llegar a ese punto. Rodrigo, durante la pandemia vimos muchísimo y compartimos la lucha con respecto al tema. Vimos problemas cardiovasculares importantes, ¿no? ¿Cuál es el impacto que el COVID podría tener con respecto a esta situación cardiovascular? Y una vez más, una pregunta que hemos repetido en los programas: ¿cuál es la importancia de tener estas condiciones crónicas estables, bien controladas para evitar complicaciones? Sí, Paul, realmente esta condición o esta enfermedad, esta pandemia que vivimos realmente originó un cuadro inflamatorio sistémico vascular en el cual aquellos pacientes que tenían enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, hábitos tabáquicos, obesidad y que pudieran tener una enfermedad arterial coronaria estable, en este momento de cursar con esta infección, con este virus, era una inflamación sistémica que se daba y esa obstrucción, esa placa que estaba obstruyendo un 60, 50%, pasaba a obstruir un 90%. Y también se podía dar la inestabilidad de placa, lo cual con la ruptura, fisura, la formación del trombo y luego el evento coronario. Asimismo, como bien decía la doctora Eli, todo lo que es todas las enfermedades protrombóticas venosas, como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, que aquellas personas que tenían como tal insuficiencia venosa avanzada, pacientes con obesidad, pacientes con enfermedades
pulmonares crónicas tenían mayor predisposición. De hecho, vimos que con la vacunación realmente el riesgo de COVID complicado pasó a ser más hacia esos pacientes con cardiopatías crónicas o neumopatías crónicas, ¿no? Entonces eran los que más se beneficiaban de la vacunación. ¿Cuál es el impacto que nos dejó? Bueno, muchos pacientes que realmente tuvieron estos eventos cardiovasculares pudieron haber quedado con alguna secuela desde el punto de vista cardiovascular, como es la insuficiencia cardíaca, como es el síndrome postrombótico, realmente pacientes que quedaron con un patrón respiratorio afectado y que aún el día de hoy van a nuestras consultas y nos dicen, doctor, no soy el mismo después del COVID para acá. Agustín, con respecto al tema del COVID, también justamente queremos, ¿qué pasaría en el caso de que un paciente que se vaya a operar, como sabes, siempre hacemos estos chequeos preoperatorios para ver que el paciente esté bien, pero si tiene síntomas respiratorios y más aún si tiene COVID, ¿cuál es tu opinión como cirujano con respecto al proceder o no a esa cirugía? No, sin duda, como dijimos en episodios anteriores, ¿no? La valoración preoperatoria de una cirugía electiva es importante, ¿no? Y es obvio que si un paciente presenta síntomas respiratorios, por más leves que estos sean, debe ser diferida, ¿no? Porque recordemos que, pues, la cirugía, nuevamente, como dijimos en episodios anteriores, es un cuadro inflamatorio, ¿no? Es un cuadro que estamos transgrediendo la inmunología del paciente, ¿no? Entonces, por más cuadro respiratorio sencillo, ya sea viral, bacteriano o peor aún COVID, el someterse a una cirugía va a hacer que se desencadene más inflamación y pueda hacer más complicaciones, sobre todo respiratorias. Además, recordemos que la gran mayoría de las cirugías se realizan bajo anestesia general, que eso incluye intubación endotraqueal, entran temporalmente a un ventilador mecánico, que es la máquina de anestesia. Entonces, ante un cuadro respiratorio, por más leve que sea, puede en el postoperatorio complicarse. Entonces, se difiere o se prefiere postergar esa cirugía electiva. Perfecto. Danielita, con respecto al tema del COVID, en cierto punto de la pandemia se consideraba que el COVID no les da a los niños, ¿no? ¿Eso es real? Bueno, tal y como dice Paul, al inicio parecía que el grupo etario, los niños, los adolescentes, como que era un grupo privilegiado y que en realidad no se veían tantos casos como en el caso de los adultos. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses, en realidad el grado de afectación a los niños no era igual que el de los adultos, pero los niños, claro que les puede dar COVID, teníamos niños hospitalizados, gravemente enfermos, incluso una mortalidad en la que había niños en los que fallecían secundario a problemas de COVID. Ahora, actualmente, gracias a las vacunas, todos los niños deben estar vacunados, ha disminuido las infecciones por COVID. Más bien con lo que lidiamos ahora todos los pediatras de las diferentes subespecialidades son con esas secuelas o consecuencias que ha dejado la infección por COVID. Tenemos ya muy bien descrito alteraciones tanto en lo que es a nivel hormonal, en la función de la tiroides, a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico, que es algo que es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia. Pero sí, o sea, un niño les puede dar COVID, les ha dado COVID y obviamente hay que manejarlo de manera adecuada. Haciendo eco justamente eso, ¿no? Tenemos ya un cambio, hay una transición de qué era el COVID hace 4 o 5 años a lo que actualmente estamos viendo. Pues nada más recordarles que el COVID es una enfermedad multisistémica, ¿no? No solamente es una gripe que afecta el pulmón. Hemos visto compromiso de corazón, hemos visto compromiso de pulmón, gastrointestinal, se puede presentar con diarrea, se puede presentar con problemas en la piel. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que realmente el COVID nos dejó, nos enseñó. Pero tampoco podemos caer en esa paranoia, ¿no? Cualquier gripe que tengo es COVID y voy a terminar en una emergencia. Y es lo que siempre les estamos transmitiendo a nuestros pacientes, ¿no? El hecho de que venga dolor de cabeza, fiebre, moquera, tos, pues es normal, o sea, y los medicamentos que utilizamos son para tratar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que deberíamos nosotros identificar? Por ejemplo, si yo tengo sensación de falta de aire, siento que me estoy ahogando, por ejemplo, en un adulto mayor que estamos viendo que empieza a alterar su conciencia, como que se queda dormido, tengo mucha fiebre que no responde ya con el tratamiento que el médico me está dando, empiezo a tener un dolor del pecho muy intenso que no ayuda o que no responde con la medicación. Vimos que mucha gente compraba el famoso saturador, no, si empiezo a tener saturaciones bajas, bueno, podrían ser signos que sí vale la pena que podemos acudir a una emergencia, sobre todo en grupos adultos mayores, personas con diabetes, con cáncer, que es lo que todavía seguimos viendo que se complican con neumonía, ¿no? Eh,
En este mismo sentido, Eli, también, y me pasó de situación personal, pero quiero que un profesional lo diga, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer está en lactancia y es diagnosticada de COVID? Tenemos que suspender la buena lactancia. La lactancia lo supera todo. En realidad, hay cosas muy puntuales por las que un médico va a contraindicar la lactancia. El COVID no es una de ellas. Si una mamá tiene COVID, pues hay que tener en cuenta que el bebé va a nacer con una inmunidad adquirida, no la del COVID. Entonces, primero la lactancia va a mantener, continuar y reforzar esa inmunidad que el bebé adquirió intrauterino. La lactancia siempre va a ser la fórmula mágica, no solamente para mejorar el sistema inmunitario para este bebé a los 2 años, sino para toda la vida. Hay estudios que indican que no solamente es la parte inmunitaria, talla, crecimiento, todos estos rasgos en protección a obesidad, en trastornos metabólicos, sino también en el desarrollo intelectual. Entonces, lo que sí tendríamos que tomar en cuenta es, vaya, estoy con COVID, estoy en mi periodo de lactancia, lavarme bien mis manos, utilizar mascarilla, no solo yo, sino el resto de personas que viven en casa, aislarnos por un momento de visitas, si es que hay alguien, pues algún familiar que está con algún proceso respiratorio, ahora ya no nos hacemos estas pruebas para el diagnóstico de COVID, pero si hay alguien que está pues con algún proceso respiratorio y queremos hacer esta primera visita, pues esperemos. Hay que evitar hacer visitas, sobre todo a los recién nacidos, si es que estamos cursando procesos infecciosos, respiratorios, digestivos, habrá tiempo para todo. Y pues si estamos dentro de nuestro mismo grupo y estamos cursando con un diagnóstico de COVID, mascarilla, lavado de manos y mantener la lactancia, que realmente es lo que va a dar prioridad al desarrollo inmunológico neonatal. Rodrigo, ¿cuál es tu experiencia y qué nos dice la bibliografía? Yo tengo una percepción, ¿no? De que a partir del COVID empezamos a ver más hipertensión. Hay gente que dice, oiga, yo tengo hipertensión desde que me dio el COVID, ¿no? ¿Cuáles son estas manifestaciones? Ya habías comentado algo, pero ¿cuáles son estas manifestaciones cardiovasculares que se quedaron luego del COVID? ¿Y para cuánto tiempo se quedaron, no? Sí. Bueno, sí, ciertamente como existieron síntomas y consecuencias posterior a la infección por COVID, una de ellas era el aumento de la frecuencia cardíaca. Los pacientes sentían mucha palpitación, presentaron extrasistolia, arritmias cardíacas posterior al COVID, y este aumento de la frecuencia cardíaca se fue evaluando para ver si predisponía como tal alguna consecuencia futura crónica. Gracias a Dios que no, pero sí el paciente pasaba con estos síntomas por lo menos 3 meses. Con relación al aumento de presión arterial también se dio. Hay pacientes como tal que cursaron con, recordemos que nuevamente volvemos a decir, es algo inflamatorio sistémico, origina vasoconstricción arterial, aumenta un poco la presión arterial y estos pacientes cursaron en corto y mediano plazo con aumento de las cifras de presión arterial, así como lo contrario, infecciones muy severas, infecciones que se comprometieron significativamente, también les dio hipotensión arterial, como todo proceso infeccioso que puede conllevar. Entonces, ciertamente también es un síntoma. Lo que decíamos de los pacientes que tuvieron, se hicieron estudios donde pacientes que supuestamente habían evolucionado bien del COVID, después se demostró que en angiotomografías tenían microémbolos pulmonares. Entonces, estos pacientes referían dificultad respiratoria ya por largo tiempo, por lo menos moderado tiempo de evolución. El problema en la circulación venosa, pacientes con síndrome postrombótico que quedan con una insuficiencia venosa mayor como tal a la que tenían previamente, gracias a estas trombosis venosas profundas, entre múltiples otros síntomas. Sobre todo tú nos puedes mencionar el tema de la afectación emocional y psíquica que tuvieron estos pacientes, que no solamente perciben ansiedad, nerviosismo, sino que tienen también estos síntomas relacionados a alteraciones más psíquicas que orgánicas. Seguro, seguro, Rodrigo. Vimos mucho el tema del post-COVID, la nubla mental que se llamaba, ¿no? Los pacientes que tenían dificultades para concentrarse siguen hasta ahora, pacientes 1 año, 2 años posterior al COVID, con cuadros ansiosos, depresivos, de difícil control, problemas de inatención, problemas laborales, o sea, es algo que es real y que se sigue viendo. Y pues claro, como médicos lo que nos toca es tratar esos síntomas. Quiero devolverte otra pregunta, Rodrigo. Nos acaban de mandar ahorita un mensaje en el chat de YouTube. Justamente la pregunta es,
dice COVID, ejercicio y miocarditis. Y viene a mi cabeza un jugador famoso, ¿no? De un equipo importante en el mundo que hizo un paro cardíaco asociado probablemente a una miocarditis asociada al COVID, ¿no? Obviamente que entiendo, dependerá del tipo de ejercicio que tú hagas, pero ¿cuál sería esa precaución si me dio COVID? ¿Puedo inmediatamente hacer ejercicio? Depende del tipo de ejercicio y qué tiempo, cómo podría ir haciendo eso. ¿Podemos conversar algo de eso? Sí, totalmente. Mira, es una contraindicación absoluta después de haber tenido una infección de cualquier índole y haber hecho una miocarditis, una miopericarditis, no se puede realizar actividad física deportiva durante el mes siguiente. Y posterior a ese mes tienes que tener una evaluación cardiológica en el cual el cardiólogo te autorice que puedes ir iniciando actividades físicas graduales, nunca de alto rendimiento. Pero el primer mes sí es negado cualquier tipo de actividad física porque predispone a arritmias ventriculares que son potencialmente mortales. Y ahí viene una de las cosas complicadas, ¿no? Hay una corte muy grande en el mundo de COVID y problemas cardíacos, ¿no? En el cual vieron que casi el 30% de pacientes que tenían miocarditis no tenían ni alteración en el electrocardiograma, no tenían alteración en los exámenes de sangre y solo se diagnosticaba por resonancia, ¿no? Entonces, claro, resulta que el paciente no tiene síntomas, tiene COVID y podría ser una arritmia. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones? Me refiero, a mí me da hoy COVID, ¿no es cierto? Me voy al gimnasio. ¿Qué síntomas me podrían dar una alarma como para decir, oiga, capaz tengo algo en el corazón por el tema del COVID, mejor me hago un chequeo cardiológico antes de continuar? Y estamos hablando, importante decir, no es lo mismo hacer un deporte de élite a alguien que hacemos un poco más recreacional, la parte de actividad física, pero ¿qué síntomas podrías decir? Oye, mira, si sientes esto, pues más bien vamos por allá. Claro, mira, el síntoma cardinal es el dolor torácico. Es un paciente que tenga una infección viral y tenga dolor torácico, es un paciente que tiene que ser evaluado por el cardiólogo, un dolor torácico de moderada, fuerte intensidad. El paciente que sienta muchas palpitaciones, es un paciente que tiene que estar evaluado por el servicio de cardiología, porque tenemos que hacer un sinfín de estudios para identificar como tal si hay una repercusión orgánica, porque como bien lo decías, hay pacientes que cursan con esta infección, tienen algunos síntomas, quizás no tan significativos o más leves, y hacen su actividad física regular deportiva. Y si son deportes de alto rendimiento, pudiesen venir las complicaciones inmediatas. Agustín, voy contigo. Justamente cuando preparábamos el tema en el Tras Cámaras, recordábamos ciertas cosas que compartimos en una institución que trabajamos y fuimos carne de cañón en la pandemia, ¿no? Y como tienes esa experiencia con el manejo de COVID, ¿qué enfermedades quirúrgicas, o sea, qué cirugías vieron ustedes por el tema del COVID? Como que le echamos un poco de culpa al COVID y obviamente hoy eso está cambiando. Sí, Paul, bueno, echarle una culpa 100% al COVID o más claro, indicar que cierta patología quirúrgica es secundaria al COVID, nunca se demostró, no está descrita, establecida, ¿no? Pero lo que sí, obviamente, como habías comentado, pues obviamente el COVID es una enfermedad sistémica, ¿no? Que obviamente la mayor parte de sus síntomas fueron hacia la parte respiratoria. Lo que se vio un poquito y varios casos vieron que ciertas patologías que estaban de manera silente, que algún rato necesitaban patología quirúrgica, cuando hay la infección con el COVID pueden desencadenarse o reagudizarse. Por ejemplo, una colestitis aguda, sí, pacientes que tuvieron piedras en la vesícula, que contrayeron el COVID, que es un proceso inflamatorio, respiratorio y todo lo que obviamente inflamó también esa vesícula, ¿no? Pacientes que previamente estaban bien de la parte digestiva y por ahí, tú sabes, la respuesta inflamatoria, crecimiento de ganglios mesentéricos pueden desencadenar una apendicitis, también se vio ese caso, ¿no? Pero que sea propiamente secundario al COVID nunca se demostró. Ahora, como dijo Rodrigo también, y sabemos, ¿no? Las implicaciones protrombóticas que tienen, par de casos muy descritos también de trombosis mesentéricas masivas que necesitaron recesión intestinal amplia, pueden darse trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera. Eso sí, sí. Ahora, cirugías propias de lo que concerniente al COVID sí se dieron, ¿no? De las complicaciones del COVID, ¿no? Y eso más en la parte pulmonar, ¿no? En los pacientes graves que estuvieron en la UCI requirieron, si bien eran cirugías o procedimientos quirúrgicos menores, colocaciones de drenajes pleurales, ¿no?
pero hay pacientes que también necesitaron cirugías pulmonares mayores, ¿no? Como resección, drenajes de abscesos, ¿no es cierto? Que aparte de la parte del COVID había sobreinfección bacteriana, ¿no? Pacientes que estuvieron mucho tiempo intubados necesitaron procedimientos como traqueostomías, ¿no? Y que hoy por hoy en la consulta de mis colegas cirujanos torácicos estamos viendo ya secuelas a largo plazo de problemas traqueales, ¿sí? Por intubulaciones prolongadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. Y eso sí, si bien no fue causado por el COVID en sí, hablamos así, por el virus, pero sí por las secuelas que presentó. Entonces, obviamente también la parte quirúrgica se vio de manera directa o indirecta involucrada con el COVID. Bueno, nos queda clarísimo que en cualquier punto y en cualquier órgano el COVID realmente impactó de alguna manera. Hoy estamos viendo secuelas de esa enfermedad como tal. Se ha logrado controlar muchísimo mejor. Y para ir cerrando, Daniela, eh, lo que le voy a preguntar en este momento, no solamente creo que hace relación hacia los niños, en general, estamos hablando que el tratamiento del COVID viene siendo un tratamiento sintomático, ¿no? ¿A qué nos referimos con sintomático? Los antibióticos tienen algún papel fundamental y la acitromicina que vemos que aún se sigue utilizando realmente tiene un papel en el tratamiento de esta infección, que es viral, ¿no? Bueno, como ya ha recalcado Paul, es una infección causada por un virus. En los virus, el tratamiento con antibióticos no tiene ningún sentido, no tiene ningún objeto, no debe ser utilizado, menos la acitromicina. Está comprobado de que no deben darse este tipo de tratamientos. A veces, sobre todo en la parte pediátrica, uno como pediatra y con el papá preocupado, se ve literalmente como entre la espada y la pared porque el papá piensa que darle tratamiento sintomático, que es, por ejemplo, lavados nasales, los cuidados para darle un antipirético para bajar la fiebre, piensan que no es un tratamiento suficiente y muchas veces en la consulta nos exigen que les prescribamos un antibiótico. Obviamente uno como médico tiene que tratar de explicarle de la mejor forma al papá de que ese no es el tratamiento. No le va a ayudar en nada y de hecho pudiera empeorar el cuadro, ya que los antibióticos no son inocuos, van a alterar la flora gastrointestinal y todos nuestros otros órganos y debería tratar de evitarse el uso de antibióticos o de acitromicina como tratamiento para el COVID porque es una enfermedad de tipo viral. Pues con eso queremos agradecerles una vez más por la sintonía que tenemos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Tu Salud en Casa Ecuador, YouTube, Instagram, Facebook. Déjennos las preguntas, estaremos contestando regularmente las mismas y esperen el próximo programa para el siguiente domingo. Buenas noches.